Hemos preparado con antelación una serie de preguntas, viendo también el informe, y también quiero que sea interactiva. Mesa redonda es mesa redonda, ¿vale? Haremos preguntas y que, por favor, cualquier pregunta que por vosotros también que sea bien recibida. La primera que hemos preparado es si de verdad están las empresas preparadas para el pago por uso. Y eso hace mención un poco a ese rol que decía Quirón del CFO. También me gustaría escuchar el papel del sector público en este pago por uso, que siempre es complicado con esos contratos, etcétera. Y también incluso la visión de los vendors. Si de verdad hay pago por uso o hay detrás un monje con un Excel haciendo una factura, que conozco algún probador de servicios que tienen monjes haciendo facturas con Excel porque la solución en muchos casos no es lo suficientemente madura como para hacer pago por uso. Y bueno, pues lo que pediría es, tenemos 4 o 5 preguntas, vamos a intentar que 1 minuto o 2 cada uno y así nos da tiempo a que todo el mundo tenga vuestra visión. Pues tú, venga. Muy bien. Habiendo visto ambos mundos, sector público, sector privado, startups, empresa grande, yo diría que ese concepto de innovación y de ser capaz de adaptarse al pago por uso debería ser algo que todos deberíamos empezar a aprender. Pues siguiendo yo también con la visión de los proveedores desde Google, nosotros vemos una gran diferencia entre lo que es sector privado y sector público. El sector privado, efectivamente, cuanto más grande, pues a veces es un poco más complicado. Un problema que tradicionalmente nos trasladáis es, oye, yo tengo un budget y de esto no se puede pasar y ahora empieza un pago invariable. Ayúdame a acotarlo para que yo luego, cuando haga mis presupuestos, no se me pase. Pero en general, en el sector privado, nosotros no vemos mayor problema que cambiar un poquito. Sin embargo, en el sector público sí que lo encontramos más difícil. Los pliegos no están preparados para adecuarse a las necesidades y, oye, que luego hay que hacer un cambio de proveedor al cabo de X tiempo, hay que prepararlo, los máximos, los mínimos. Oye, a lo mejor me ha salido un bono de servicio que me vas a dar después, ¿cómo encajo esto? Y es verdad que hay algunas administraciones públicas que están trabajando con nosotros, pero desde un punto de vista de penetración, en el sector público es donde vemos que vamos más lentos. Tendríamos que aprender un poquito, mensaje a los que hay por aquí, por ejemplo, del Reino Unido. En el Reino Unido, pues el sector público está apostando terriblemente por la nube. Y yo, como ciudadano, me encantaría que los servicios que me proveen sean más baratos y sean mejores. Ojalá estén en Google, pero también mejor que en un proveedor de nube no vamos a tenerlos. Entonces, si tienen que estar en Microsoft, porque estén en Microsoft, va a ser más barato y va a ser un mejor servicio para los ciudadanos. Bueno, veo que va a haber debate, entonces. Bien, yo trabajo en Red.es y para los que no lo conozcáis, Red.es es una entidad pública empresarial que dependemos del Ministerio de Energía, ¿no? Nos dedicamos básicamente a la agenda digital. A ver, estamos de acuerdo con vosotros. También sí que tengo que indicar que no voy a negar que no haya cierto recelo, ¿no?, a lo de la nube en la administración, pero eso depende de los colectivos y sobre todo de los modelos de gestión, ¿no? Pero hay diferentes velocidades en la administración. Es decir, hay gente que nos estamos moviendo hacia ese tipo de conceptos. Por ejemplo, nosotros mismos. Es decir, nosotros ahora mismo, desde hace 3 años, tenemos un modelo de pago por uso y no tenemos activos. No tenemos servidores, no son nuestros. En el último pliego que sacamos, los transferimos al proveedor. Conceptualmente, ¿eso qué es? Una nube privada. De hecho, ahora mismo estamos elaborando un pliego que, bueno, que os lo comentaré básicamente como primicia, pero debemos llevar como 250 páginas, porque claro, nos preocupa lógicamente el poder reflejar qué es lo que queremos hacer, pero llevamos como 250 páginas y probablemente lo publiquemos en un mes más o menos, donde nos vamos a ir a la nube ya directamente. Y somos la administración, es decir que hay gente que se está moviendo. El ICES, por ejemplo, tiene un modelo similar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la legislación y todas estas digamos, colectivos más recelosos de irse a la nube se refugian un poco en la legislación, pero al final todo es salvable. Muy bien. Me centro no tanto en los aspectos, digamos, de adquisición de las soluciones, sino me gustaría hablar un poco de ese punto que salía un poco de insatisfacción, ¿no?, del ahorro de costes, ¿no?, al ir a la nube. Y yo creo que la respuesta es otra vez depende, tampoco soy gallego. Yo creo que empresas que tienen ya una trayectoria en externalización, en contratos de outsourcing, donde seguramente han estado ya acostumbrados a gestionar el uso de los recursos que hacen, pues yo creo que tienen una base para que ese aspecto que va a ser fundamental en la nube y se va a amplificar, ¿no?, porque
luego ya depende de las soluciones de cada proveedor, pues los parámetros a controlar para que no se te desvíen los costes pues son mayores o menores. Pues yo creo que estas empresas que están habituadas a esa gestión, vamos a decirlo así, de la capacidad o del uso que hacen de los recursos, van a estar un poco mejor preparadas de ese punto de vista. Si partimos de una situación totalmente on-premise o in-house, pues nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. O vamos a tener que tener un recorrido para ir descubriendo todas estas sorpresas e irnos adaptando, ¿no? Todos esos costes ocultos que mencionábamos antes. Trato de completar la visión de mis compañeros. Yo como usuario durante años de soluciones, tanto de outsourcing como cloud, yo lo que he visto es que para adoptar soluciones de cloud de forma pública, lo que hace falta es un poco evolucionar la función de los departamentos de IT y funciones diferentes y más de gestión. En línea con lo que comentaba antes Tomás, yo creo que la cloud está suficientemente estandarizada y lo que importa es tener las capacidades para saber gestionar esa letra pequeña, porque todas esas flexibilidades para contratar servicios luego es mucho más complejo a la hora de poder controlar. Tú tienes una página que accedes allí y bueno, pues eso es muy peligroso. Dejar a un técnico que pueda elegir cualquier capacidad, pues si no está preparado con las habilidades suficientes, pues al final lo que vemos es que los presupuestos no se ajustan a lo que esperamos y bueno, pues no conseguimos uno de los objetivos principales de moverse a la cloud, que es los ahorros de costes. Entonces yo principalmente creo que tenemos que ir añadiendo roles diferentes a la función de TI, más enfocadas a la gestión de los servicios, más que a la parte técnica, que debemos olvidar de comprar máquinas y ese tipo de gestión de activos que ya no aporta nada. Muy bien, ¿tenéis alguna consideración, pregunta desde el resto de la mesa? A lo que es el pago, pago por uso, ¿cómo estáis? ¿Alguna aclaración por vuestra parte? ¿Alguno que habéis tenido una buena o mala experiencia con el pago por uso? Javier. Bueno, Javier García Quintela, trabajo en Repsol. En nuestro caso tenemos una apuesta muy fuerte por la nube y la verdad que nos aporta un nivel de ventaja muy fuerte, ¿no? Y yo soy el custodio de los monjes, ¿no? En este caso. Ahora, después de negociar con muchos proveedores de nube, a mí uno de los mitos que se me ha desmoronado pero completamente es el pago por uso. Al final todas las compañías tienen sus objetivos semanales, trimestrales, anuales, etcétera, etcétera, y siempre quieren grandes contratos. Entonces, evidentemente aportan un pago por uso, pero un pago por uso tremendamente caro para el coste unitario. Solo si negocias y te comprometes a un gran volumen a lo largo de los años es cuando tienes un precio como en la nube. Entonces, bueno, esa es mi experiencia y después de tratar con proveedores del mundo cloud, tanto de software como de hardware, como de plataforma, etcétera, etcétera. Y por lo menos en mi experiencia todos siguen el mismo patrón, salvo que haya una competencia sana entre ellos, que entonces sí que afloran otro tipo de conceptos. No sé si a los demás les pasa. Dicho eso, tenemos una apuesta total por la nube y yo interpreté esto como que tenemos no todo lo contrario, estamos promocionando a marcha Una visión va muy al hilo de la siguiente pregunta, sí, ¿vale? Hecho, y simplemente, contestar. Sí, quería comentar porque efectivamente tienes toda la razón. Al final, como yo entiendo que sale bien este tema de pago por uso, es como igual que cuando tú diseñas un data center no lo puedes diseñar para tus picos de consumo, diseñas un data center para la media de necesidades que tienes, pues la nube igual. O sea, sí que te sale mucho mejor si haces un compromiso a largo plazo a nivel de negociar el precio con el proveedor para, digamos, la media de tu consumo. La ventaja que te da el pago por uso es que si necesitas desbordar esa media, lo puedes hacer y solo lo haces en ese momento en el que lo necesitas. Esa es la flexibilidad que te da, pero efectivamente si te vas a un modelo, además en una empresa como Repsol, que tienes unas necesidades de infraestructura muy grandes, a un modelo puramente pago por uso mes por mes, la reducción de costes efectivamente es menos visible. Muy
bien. La siguiente pregunta era... Solo un sí, comentario Tomás. que yo creo que es un punto importante. Distinguiría entre lo que es pago por uso y compromiso de gasto o volumen de gasto con un proveedor. ¿Vale? Porque es verdad que al final nadie se va a comprometer contigo a un determinado nivel de descuento, ¿no?, sobre un catálogo público si no adoptas con él o no te comprometes a un determinado volumen de gasto. Lo vayas a hacer en un año, en dos o en 3. Luego, evidentemente, está el concepto de pago por uso, es decir, tienes que tener mucho cuidado en qué te gastas el dinero que has comprometido con ese proveedor, ¿no? Porque ahí aparecen, efectivamente, o los costes ocultos o los parámetros a gestionar, donde te pensabas que ibas a pagar por CPUs, pues no, vas a pagar por CPUs y por el tamaño de las tuberías. Ahí es donde tienes que tener cuidado. A mí sí me gustaría añadir que ni somos el proveedor de nube de Repsol ni tampoco de Enel, que estas cosas están cambiando. Nosotros, por ejemplo, hace 2 días desde Google anunciamos el pago por segundos. Entonces, son cambios que vienen en los modelos. Lo que yo sí que os animo es a que no os caséis con uno. De hecho, desde Google no os caséis con Google. La competencia es sana. Hay tecnologías como Docker o Kubernetes que permiten estar trabajando a la vez en Microsoft y en Google y on-premise y se pueden obtener ciertas cosas. Sí que es verdad que nosotros vemos, quizá claro, desde Google es fácil decirlo, desde el otro lado, pero los clientes normalmente queréis hacer un ejercicio de lift and shift. Oye, yo tengo esto, me lo llevo exactamente igual que lo tengo al otro sitio. Y eso a lo mejor tiene pocos ahorros. Pero nosotros tenemos un ejemplo práctico. Tenemos un cliente que tiene un Exadata, se lo está llevando a la nube con nosotros y está reduciendo los costes un 80%. Claro, eso lleva un proyecto, y lleva un trabajo y lleva a cambiar las cosas. Y eso a los clientes pues normalmente también os da problemas porque a lo mejor eso no es un proyecto de negocio. Vosotros tenéis que estar haciendo otras cosas que no es cambiar una tecnología por otra. Pero si quiero los ahorros, pues también hay que invertir y hacer cosas. Entonces, bueno, yo creo que es un mixto de ambos puntos. Casi que mejor no seguimos con esta discusión porque te reventamos la... No. Esto es una mesa redonda. A mí no reventáis nada porque la segunda pregunta era precisamente todos estos ahorros no conseguidos, inversiones, cómo se está percibiendo. El ejemplo de Juan Ignacio de los buzones es muy, muy relevante, ¿no? Cuando lo tienes en casa parece que los buzones son gratis y luego, claro, si tienes que pagar por uso, cada buzón te duele, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis de preparados tanto las empresas, porque estáis ofreciendo unos servicios que además van muy en contra de lo que pueden ser los objetivos comerciales de vuestros comerciales? Porque claro, el comercial dice, ¿y cuál va a ser mi cuota? Si no consumen, no cobro bonus. Y de ahí eso que decía Javier García Quintela, y luego cómo internamente están de verdad las empresas preparadas los procesos para hacer estas migraciones. Pues efectivamente iba mucho al hilo y justo lo que decía José Manuel, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, lo que no da ahorros es llevarte las cosas tal y como las tienes a la nube en un modelo de infraestructura como servicio. Te puede suponer algún ahorro, pero pequeño. O sea, en realidad la magia de la nube o la magia de conseguir ahorros es en rediseñar cómo estás afrontando tus arquitecturas de negocio y optar por tecnologías, pues como decía él, ¿no? Contenedores, ya sean en Kubernetes, en Docker Swarm o con lo que sea, pero que hoy hay tecnologías absolutamente elásticas que te permiten además desacoplarte de tener que estar dependiendo de un solo proveedor, te permiten reducir costes, te permiten, podemos empezar a hablar de temas como microservicios que te permiten escalar aplicaciones solo en los puntos en los que necesitas escalarlas y no toda la aplicación, que te sale carísimo. Es que a lo mejor, es que esto lo veo muchísimo. De repente hay que dar más servicio a más usuarios y si no tienes una buena arquitectura de tu aplicación, estás replicando servidores que se quedan absolutamente infrautilizados. Evidentemente no estás ahorrando coste y eso, que en un CPD tradicional pues no se nota mucho, en la nube se nota muchísimo porque efectivamente pagas por cada uno de los buzones que consumes en esa analogía fantástica que hacían al principio. Entonces es vital que antes de plantearnos simplemente un me voy a la nube, hagamos una reflexión de cuáles son los servicios que estoy dando a mis clientes, tanto internos como externos, como proveedores internos de servicio a las líneas de negocio, y que optimicemos esas arquitecturas para dar mejor servicio y poder escalar en las cosas en las que necesitemos escalar y reducir costes en las cosas donde podamos reducir. Yo, por no añadir mucho más a lo que comenta Esther, quizá también os diría, en el caso nuestro, nosotros somos el tercero en llegar y nos tenéis que probar y conocer. Entonces, cuando hay competencia, pues de verdad nos pegamos y las cosas cambian.
Entonces, jugar un ejercicio, yo trabajaba en Deloitte y siempre recomendábamos lo mismo en IT, no te cases con uno, trae a todo el mundo y entonces el ahorro no viene del volumen, sino que el ahorro viene del tener la sana competencia. Bueno, yo más que hablar de ahorro de costes, me gustaría también hablar de otro tipo de eficiencias, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, dentro de mi área, dentro de las 3 áreas que componen la subdirección, una de ellas es el área de explotación. Pues tenéis a la mitad del departamento delante de vosotros. Sí. El otro monje está escribiendo el pliego. El otro monje está. Tenéis a la mitad. ¿Por qué? Porque hemos podido dedicar, antes éramos más, pero hemos podido dedicar esos recursos a hacer otras cosas. Pues, por ejemplo, prepararse para licitación electrónica. Llevamos el indicativo .es, es decir, que podemos dedicarles esos monjes a otras tareas de valor, ¿no? Entonces, ese tipo de eficiencias, pues oye, pues a nosotros nos han servido para lógicamente, ajustarnos muy bien pues, en temas de personal, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Sí, me centro en algún otro aspecto, como decía Jesús, porque es difícil que al final, para todos nosotros o para cualquier empresa, y sobre todo más para las grandes, que igual tienen ya pues un recorrido de eficiencia, va a ser difícil desde el punto de vista de gestión de costes puramente IT, en muchos casos, justificar un movimiento a la nube, ¿no? Yo al final, en Enel, en Endesa, vemos la nube obviamente como un factor habilitador de todo lo que es nuestra estrategia digital, ¿no? Entonces, más allá de medir también otros parámetros de eficiencia, como decía Jesús, dentro de IT, como pueden ser también la automatización, ¿no? Al final, tener este tipo de infraestructuras definidas por software, pues te van a permitir reducir drásticamente, por ejemplo, la cantidad de mano de obra que necesitas para hacer tus operaciones IT. Por daros un ejemplo, ahora en el grupo Enel, el 50% de las service requests de operaciones se están haciendo automáticamente, lo cual o supone un ahorro directo o supone que eres capaz de anticipar actividad que antes tenías que estar postergando, ¿no? El famoso time to market, y eso también hay que valorarlo de alguna forma en los business case. Pero lo que me parece más relevante todavía, y cuando aparece la palabra o las siglas del CFO se me ponen los pelos como escarpias, es que es importante que esos business case se hagan directamente con el negocio, ¿no? En toda la estrategia de transformación digital, al final el negocio comienza a ser cada vez más tecnología o tecnología directamente. Ya no se sabe si el negocio es tecnología, la tecnología es negocio. Entonces el business case es único y no solo hay que mirar la bottom line, sino que hay que mirar la top line también. Hay que mirar los ingresos y cómo esa plataforma me va a habilitar a incrementar el revenue, los ingresos de mi compañía. Bueno, yo en este punto lo que os animaría a todos a ir a la cloud, en cualquier servicio. ¿Por qué? Porque ese proceso de transformación, que comentábamos antes, solo revisarte lo que tienes que llevar, o buzones de correo, servidores, como yo digo, pedir pide todo el mundo, dar de baja no da de baja a nadie en las organizaciones de IT, os pasará a todos. Entonces, solo por el hecho de mover, esto como cuando uno hace la mudanza en casa, solo por el hecho de moverte de casa ya tiras la mitad de las cosas que tenías en la casa y como pasas a un modelo pago por uso, hace que sea todo mucho más eficiente. Entonces, yo os animo a todos a que solo por el hecho de moveros os va a dar unos ahorros y unas mejores, y al final vas a empezar a gestionar tu IT, vas a saber en qué te gastas el dinero, cuántos buzones tienes, cuántos servidores no tienes, cuántos teras. Y yo añadiría un punto más, que es a la velocidad que van los servicios en la cloud, nunca podemos ir los departamentos internos de IT. Es decir, ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo, Microsoft te va incrementando el tamaño del buzón en gigas, a ti te supone unas inversiones que tienes que ir a tu dirección a permanentemente justificar que tienes que invertir en cabinas o en servidores. Eso de por sí te lo da Microsoft y esa velocidad es imposible. Entonces yo os animo a todo porque creo que es un paso que cuesta, porque al principio cuesta, porque hay que saber a qué se dedican las cosas, preguntar, moverlas, gestionarlas, y eso, bueno, pues tiene una curva, una HP al principio, pero que luego tiene un retorno a medio o largo plazo muy, muy importante. Muy bien. ¿Alguna
puntualización, alguna experiencia que hayáis tenido con respecto al tema de las inversiones, de los business case, de haberte mudado de casa y que hayas tirado cosas o hayas encontrado una habitación llena de otras, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco también, hay una parte del informe que habla de quiénes son los compradores, quiénes son los proveedores. Y esta pregunta va para vosotros y es quiénes son vuestros interlocutores cuando vais a las empresas finales y también quiénes son vuestros compradores finales. Había una pregunta ahí que parecía que ya había unidades de negocio comprando y a vosotros os llaman unidades de negocio, os llaman pero luego os compra el CIO no quiere que os llamen los de negocio. Pues a ver, cada vez nos llama más gente. Esto es la verdad. Parte de nuestro trabajo, de nuestros equipos comerciales, es la coordinación, ayudar a la coordinación en el cliente. Porque es verdad que te encuentras con líneas de negocio, pero de todo tipo, o sea, desde recursos humanos hasta marketing, todo el mundo. O sea, es finanzas para temas sobre todo de análisis predictivos. O sea, es que ahora mismo todas las líneas de negocio tienen interés en la tecnología y nos llaman muchos. Entonces, dependiendo, hay una cosa que es en el lado del cliente, lo bien enganchado que esté el equipo de tecnología con el resto de las líneas de negocio y lo bien que trabajen conjuntamente, que ese para nosotros es el escenario más deseable, de manera que asesoramos conjuntamente con tecnología a las líneas de negocio para que esas líneas de negocio se coordinen con tecnología y hagamos una compra que luego eso se quede gestionado por tecnología. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque al final, si aquello todo el mundo empieza a comprar por su cuenta y no hay un gobierno, la reducción de gastos, vamos, no es que no solo no sea posible, es que se incrementan exponencialmente porque no hay ningún tipo de control y, como bien decías, todo el mundo da de alta y nadie da de baja y eso con la nube es muy peligroso. Entonces, no todas las empresas están igual de engrasadas, no todas las empresas colaboran igual entre departamentos, pero desde nuestra perspectiva es importante que haya una muy buena plataforma de gestión que te permita controlar todo lo que está ocurriendo en la compañía, porque ahora es más fácil que nunca que eso se descontrole. Entonces, lo que antes se llamaba shadow IT, que era, a ver, había departamentos que tenían servidorcillos por ahí, pero eso era más complicado. Ahora con la nube es extremadamente fácil y es muy importante que tecnología tenga un gobierno. Y luego, respecto a quién nos compra, pues depende. Hay veces que es compras, esto en las empresas grandes suele ser, hay veces que las líneas de negocio tienen su propio presupuesto. La verdad es que no te podría dar porque la empresa en este país es un mundo. Pero vamos, sí que desde nuestro lado vemos la importancia de una correcta coordinación y parte de nuestro trabajo, nosotros lo que creemos que es parte de nuestro trabajo es ayudar a que esa coordinación exista y a que los directores de tecnología sean percibidos en el resto de la empresa como responsables de innovación también, que en realidad es lo que son. Entonces, eso es como nosotros lo entendemos y lo que nosotros intentamos hacer. Muy bien, José Manuel. Pues rápidamente, por nuestra parte, el mensaje es similar, nos llama todo el mundo. De hecho, en Google nos pasa quizá un poco distinto el hecho que nos llaman a veces directores de recursos humanos y nos dicen, oye, queremos ser más como Google, queremos ser más líquidos y hacemos mogollón de visitas por la oficina, todo el mundo quiere ver los muebles de colorines. Pero desde un punto de vista de con quién transamos, habitualmente son los departamentos de tecnología y es el CIO. Un punto crítico, a nosotros nos ocurre igual, si viene alguien de negocio y nos quiere hacer un proyecto, todas las nubes funcionan, pero luego hay que integrarlas y hay que montar APIs y hay que hablarse con todo el legacy que ya tengo. Aquí hay una frase que el otro Antonio Crespo, el de Deloitte, dice a menudo de, oye, Dios hizo el mundo en 7 días porque no tenía base instalada. Pues todos vosotros tenéis un montón de base instalada que hay que integrarla con la nube y hay otras muchas cosas que hay que hacer en ese sentido. Y sí que hemos notado quizá un pequeño cambio de tendencia donde nos empiezan a contactar con nosotros CEOs y gente de los comités de dirección alrededor del mundo de lo que es Machine Learning e inteligencia artificial. Están muy interesados en transformar su negocio en este sentido y en el último año y medio hemos visto un pequeño cambio de tendencia también aquí. Y desde el lado vuestro más final veis ese gobierno que están diciendo que es necesario. ¿Hay ese gobierno? ¿Hay un poco de desgobierno? Yo puedo decir que ese es uno de los grandes retos, porque al final todo el mundo acaba contratando, yo creo que contrata todo el mundo las aplicaciones como servicio. Ya hay 1000 empresas que no solo te ofrecen infraestructura, sino te ofrecen soluciones de recursos humanos, de marketing.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos compran el vertical y ese vertical se tiene que hablar con datos de negocio y entonces aparece el CEO que le llaman, oye, que es que esto no funciona y tal, y entonces tienes que integrarte. Entonces, eso es un problema que tenemos ahora mismo que está sin resolver, porque el que haya tanta oferta está haciendo que todo el mundo adquiera soluciones en la nube, pero cómo orquestar todo eso desde el punto de vista de gobierno, de compañías o gobierno desde el punto de vista de IT, nosotros, por ejemplo, no tenemos resuelto. Y ocurre casos, no es una cosa masiva, pero en función de cómo sean de dinámicos tus departamentos externos, pues tienes un problema mayor o menor. En nuestro caso ocurre puntualmente y lo estamos tratando de hacer porque al final acaban preguntándote por qué hay que integrar y preguntar a los backend y hay que resolverlo. Y eso ahí, bueno, pues es dentro de los challenges que tenemos dentro de la cloud, uno es este. Sí, por no extenderme mucho más, yo diferenciaría entre lo que son infraestructuras IaaS o PaaS o lo que son infraestructuras SaaS, ¿no? Evidentemente es un reto para las empresas gobernar todo el proceso de compra. Yo diría que es imposible si no se dispone de organizaciones IT o compras globales, porque al final es tremendamente fácil comprar una solución, incluso solo con una tarjeta de crédito. Pero yo me fijaría un poco más en lo que tiene sentido de cara a la evolución, ¿no? Y vuelvo un poco más al concepto de ver un poco cómo quizás evolucionará el IT o las organizaciones IT dentro de las compañías, porque claro, cuando hablamos de soluciones SaaS o desarrollo de soluciones, digamos, ya muy verticales, vuelvo a la paradoja de antes. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De negocio, de tecnología, tecnología y negocio? Entonces yo creo que ahí se va a producir una evolución de las organizaciones IT hacia organizaciones, vamos a llamarlo así, más ágiles, ¿no? o agile, ¿no? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista y nos vamos a soluciones verticales, úsense tantos cuantos SaaS tengan sentidos para la empresa. Si hablamos de soluciones un poco ya más plataformas horizontales o un IaaS, pues ahí sí que quizás va a tener más sentido para las compañías tener un control más horizontal, ¿no? Igual que con otros aspectos de gobierno como la seguridad o otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo veo una tendencia clara en ese sentido, ¿no? A como decía, no sé si es una organización líquida o fusionar, tender a fusionar lo que son la parte, digamos, de desarrollo de soluciones de las organizaciones IT con lo que es negocio, sobre todo en determinadas áreas de compañías como pueden ser marketing o que están sufriendo un proceso de digitalización mucho más acelerado, ¿no? Bueno, nosotros somos una organización más o menos pequeña, entonces la relación con los proveedores la llevamos prácticamente en exclusiva desde el departamento, desde la Dirección de Sistemas de Información. Pero sí que es cierto que hacemos partícipes al resto de áreas de la casa de las decisiones que tomamos y de los costes, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre estamos pues, muy digamos, coordinados con el departamento de financiero, ¿no? De hecho, ellos fueron los que cuando hicimos aquel contrato de desserenalización hace 3 años, ¿no? Un outsourcing completo, fueron los que nos dijeron, oye, pues echarle valor y traspasar los activos, ¿no? Entonces fue una decisión consensuada. Pero sí que nos gusta actuar con transparencia y hacerles partícipes de todo lo que vamos haciendo, porque así también ellos saben cuáles son los costes, ¿no? Porque es cierto que en ocasiones pues, pedir es fácil, ¿no? Pero luego proveer no tanto, ¿no? Entonces intentamos, lógicamente, hacer ese tipo de gobierno. Muy bien. Desde este otro lado de la mesa, ¿alguna experiencia de esas unidades de negocio que han ido comprando cloud y que al final algunos estáis en el lado de tecnología? Félix. Yo quería comentar, bueno, yo soy CEO del sector asegurador y bueno, yo simplemente quería comentaros un poco mi experiencia. Para startup o nuevas líneas de negocio, pues tal y como decía Esther, pues sí, lleva toda la razón, o sea, aplica como un guante, ¿no? Abres una nueva línea de negocio en Sudamérica, un país pequeño, no tenemos recursos, y IT, y es facilísimo abrir tus servidores, los pones en la nube, e incluso el proveedor del backend pues se adapta a esa tecnología, ¿no? Y incluso se habla con el
proveedor de servicios en la nube y montamos toda la nube, ¿no? Entonces, costes bajos, ahorramos en infraestructura, recursos. Para eso yo creo que la nube es perfecta. El tema de correo ya, servicios están estandarizados por lo mismo, ¿no? Lo de los buzones también no lo encontramos, en este caso te lo encuentras siempre, pero bueno, antes de ponerle te obliga a optimizar, o saber exactamente dónde tenéis los problemas o no. El tema del legacy ya es más complicado, porque el tema del legacy, las compañías aseguradoras tenemos muchísimo legacy en plataformas antiguas. Nosotros tenemos todavía AS400, ¿no? Estamos migrando a plataformas antiguas. Entonces en el S400, claro, empiezan los problemas. Porque claro, si te vas a un Google o a un Microsoft o a un Amazon a pedirles S400, pues al final no son plataformas que ellos gestionen, ¿no? Y es donde al final tienes tu negocio, ¿no? Entonces ahí, eso es un sitio donde yo por lo menos no he visto que podáis ayudarnos, ¿no? Sí que te puedes ir a un Telefónica, a un BT y pedirle pues, que te pongan un 400, que te lo gestionen, ¿no? Pero los grandes en la nube, pues ahí no, en entornos más legacy yo veo ahí más carencias, ¿no? Todos estamos migrando de plataformas antiguas a plataformas nuevas, ahí sí que puede tener un sentido. Y luego también quería comentar un poco el tema del rol del CIO. Entonces sí que es verdad que con todo esto de la digitalización e innovación están apareciendo roles en las organizaciones que están cambiando totalmente el rol del CIO, porque el otro día yo estaba en una charla en la que el director de innovación, que es un departamento que se había montado en una compañía aseguradora, es psicólogo. O sea, ya no sabe nada de tecnología y lo está llevando con éxito el tema, pero están apareciendo pues los directores de innovación que no son tecnólogos, están apareciendo los responsables de transformación digital, que en muchas ocasiones tampoco son tecnólogos, y entonces el papel del CIO, si el CIO no da ese paso adelante y se alinea pues arriba con el negocio, pues puede quedarse como esperando, ¿no? Y al final hay más gente que opina de los servidores, que opina de las capacidades de las personas, del outsourcing, de la digitalización, y al final el papel del CIO pues, se va a volver a quedar en un mero técnico, ¿no? Que van a decir, oye, mira, las máquinas son estas, y te va a llegar el de finanzas para decir que los costes pues, que son muy caros, ¿no? Entonces yo creo que el CIO pues, tiene que meterse en esos roles, ¿no? De innovación, de transformación digital. O sea, es una buena oportunidad, pero desde luego no, yo en mi opinión los CIOs no se pueden quedar esperando, porque al final las compras te las va a hacer el de marketing. Entonces, y yo creo que el CIO tiene un rol fundamental y es que conoce la tecnología y si conoce el negocio, ese rol no lo cubre nadie en la organización. Entonces, yo creo que es una reflexión. Gracias, Félix. Además, para los que no les conozcáis, Félix es CIO de una aseguradora, con lo cual creo que está hablando casi en primera persona. Ahora, hay una parte del informe que hace una percepción, una evaluación de cuáles son los proveedores más, o cuál recomendarías, cuáles son los proveedores de la nube. Me voy a ir a ese lado de la mesa un poco para ver cuál es vuestra experiencia, que la compartáis, de si de verdad todos los proveedores que dicen ser de la nube son de la nube y qué experiencia habéis tenido en ese. A vosotros os acercan cientos de proveedores todas las semanas, imagino, y los evaluaréis y hablaréis con ellos, tendréis servicios con ellos. ¿Cuál es de verdad vuestra percepción de cloud? Enrique, que te veo. Yo no voy a dar nombres. Puedes decir de todo, aunque esté pero bueno, Además somos amigos, ya, de momento. Yo de la parte, habríamos como dos grupos, ¿no? Los core, ¿no? Y luego el resto, ¿no? Más pequeños, ¿no? Pues nosotros trabajamos prácticamente con la parte de arriba, de los tres primeros, con dos. Y la experiencia es que tienen unos servicios bastante maduros. Unos un poco más que otros, ¿vale? Pues yo creo que aquí, bueno, pues puedo citar nombres, ¿no? Yo creo que Microsoft, para mí, posiblemente sea el que está a la cabeza en cuanto a capacidades de gestión y flexibilidad y el portal, porque hemos probado varios. Y yo creo que Microsoft está, pero en general yo creo que, bueno, puede gustar más uno u otro, pero creo que ya si trabajas cualquiera del top 3 o el top 4, los servicios son muy parecidos y capacidades ya que te gusta a ti una cosa más u otra, ¿no? Pero yo creo que hay un nivel de madurez ya que igual que hace 4 o 5 años todavía este cloud había mucho marketing, yo creo que a día de hoy es muy, muy tangible, muy real y creo que es el comprar máquinas yo creo que es una cosa que no tiene ningún sentido. Los activos tienen que estar en otro sitio ya.
Coincido con el nivel de madurez de los proveedores, sobre todo en el top 3 o en el top 4. Es decir, una de las sorpresas que me he llevado, porque yo vengo con mucha experiencia en el mundo del outsourcing, he de decir que al principio era bastante escéptico, ¿no? Probablemente era un rey con monjes. Y bueno, Endesa hace unos años, como sabéis, fue adquirida por Enel y iniciamos un proceso estratégico distinto, ¿no? Yo al principio era escéptico y os puedo decir que bueno, me ha sorprendido el nivel de madurez, robustez de las soluciones, que a mí me costaba verlo. Con lo cual, yo os puedo dar fe porque soy un reconvertido. Y dicho eso, creo que hay fundamentalmente 3 tipos de proveedores, ¿no? Son los proveedores que nacen con soluciones directamente en la nube y, vamos a llamarlo así, tope gama, ¿no? Que yo creo que son Microsoft, Google y Amazon, donde no solo contrataréis máquinas, sino que contrataréis una verdadera infraestructura en la que todo puede ser definido y gestionado por software, que es a través de APIs, ya no solo a través del portal, y que es muy importante para cualquier estrategia de evolución, automatización, DevOps, etcétera, etcétera. Luego están los monasterios, ¿no? Que son los proveedores, vamos a llamarlo así, tradicionales, que construyen también sus soluciones cloud, en la nube u on-premise, ¿no? Yo creo que van a otra velocidad. Y luego hay proveedores pequeños que nacen en la nube, que tienen esa voluntad, pero que obviamente no son capaces de seguir el tren de innovación que tienen los grandes, ¿no? Cada uno te da sus beneficios. Estos últimos pequeños, pues aparte del pago por uso, te pueden dar ciertas garantías de confidencialidad o seguridad si en vuestros negocios hay algún tipo de restricción en ese sentido. Entonces, ya depende un poco de lo que cada uno queramos imaginarnos con la cloud y lo que cada uno queramos comprar, ¿no? Probablemente tampoco hay una solución única para todas las necesidades. Baltasar, este es un tema que la verdad que a nosotros nos preocupaba. Es decir, el poder filtrar a aquellos proveedores que realmente sí que dan servicios en la nube de aquellos que dicen que los dan, lógicamente, el plasmar esto en un pliego nos ha complicado la vida. Es decir, ¿cómo ponemos eso en una solvencia técnica, ¿no? Entonces, al final, porque a nosotros cuando nos gana un proveedor nos va a ganar y nos vamos a casar con él 4 años, ¿no? Entonces, y ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, que a la hora de luego trabajar, como bien decían mis compañeros, con los proveedores, pues yo creo que hemos trabajado con todos nosotros. Es decir, tenemos el correo en la nube. De hecho, además tenemos el correo en la nube desde hace como 4 años, porque cuando yo me incorporé a esta unidad, un viernes por la mañana, yo llevaba 5 años fuera de TI, y vuelvo otra vez a los orígenes de TI, pues un viernes por la tarde se nos cayó el correo. Estuvimos todo el fin de semana con crisis. Entonces me dijeron que ese era mi recibimiento especial, ¿no? Entonces el lunes ya decidimos irnos, ya dije, no vamos a la nube. No voy a tener problemas con el correo, eso sí que es cierto, lo tenemos con Microsoft, ¿no? Luego también lo que hacemos es a veces gestionamos portales de terceros, ¿no? Pues, por ejemplo, el portal de Marca España o el portal del Mobile World Congress. Este portal, Mobile World Congress, lo tenemos con Google. Pero hemos tenido también, por ejemplo, portales con Amazon, incluso con Arsys. Es decir, que hemos ido haciendo ya pequeñas experiencias, ¿no? de subir portales a la nube. Y siempre ha sido más o menos satisfactorias, ¿no? Así que bueno. Tenemos un pequeño turno de réplica en este lado. Pero pequeño. Yo sí quería decir desde nuestro lado que no todas las nubes son iguales y quería preguntaros si sabéis cuál es el cliente más grande y más exigente que tiene Google Cloud, que es algo que la gente a veces no percibe. El mayor cliente de Google Cloud es Google, donde nosotros tenemos que inventar mogollón de servicios que no existían. Tenéis Hadoop en vuestras organizaciones, lo inventó Google en 2002. Tenéis HFS, lo inventó Google en 2003. Entonces nosotros hemos tenido una serie de necesidades específicas que hemos tenido que construirnos soluciones de innovación que ahora vosotros podéis aprovechar. Entonces no todos los proveedores son iguales. Coger a los top 5 y poner una máquina idéntica, provisionada de igual manera y ejecutar cargas sobre ella. Y entonces probar por vosotros mismos. Hay un informe de Cloud Spectator que ha hecho esto y se ha publicado recientemente. Entonces yo creo que tenéis que ser también vosotros
Yo, por ejemplo, habéis dicho en algún momento, ¿no? Es que como no me comprometa X años, no me dan el precio. Eso no es un proveedor de nube. Un proveedor de nube te tiene que dar el precio bueno siempre. Y te lo tiene que dar en cualquier momento y que tengas flexibilidad y que no te cases con él. Y en esos top 3, top 4 ya vemos grandes diferencias. Y no voy a hacer esto en un speech comercial, pero que seáis exigentes con vuestro proveedor. Bueno, la verdad es que tengo poco que añadir solo respecto a los temas, sobre todo los temas de innovación que comentabas, que tienen mucho que ver con el hecho de que efectivamente los clientes más exigentes somos nosotros propios. O sea, damos servicios tipo Xbox Live, o sea, tenemos servicios globales que tenemos que dar y tienen que tener pues desde renderizado en la nube, hasta, o sea, tenemos una serie de necesidades muy puntuales. Y ahí entramos también, si hablamos de hacia futuro, de temas como inteligencia artificial, los esfuerzos que estamos haciendo desde Microsoft, desde Google, desde IBM, para tener sistemas absolutamente maravillosos de inteligencia artificial, cada uno con sus cosas mejores, peores, pero cosas que no estarían al alcance de una organización normal en ninguno de los casos. Computación sobre ordenadores cuánticos, IBM ha lanzado ya, hay un ordenador cuántico en la nube de IBM, Google tiene ya una topología, no sé si eran 8 qubits, me parece 47 que leí. 47, fíjate. O sea, nosotros también estamos haciendo temas con Majorana, estamos haciendo cosas que están muy lejos de lo que una organización convencional podría tener en su infraestructura. Y al final se trata de democratizar y, de nuevo, los proveedores, los que realmente somos proveedores cloud, somos los que estamos llevando esa innovación y no simplemente poniendo máquinas y almacenamiento y alquilándolo por uso. ¿Alguno de vosotros alguna experiencia que haya tenido que fuera mejorable? No voy a decir mala experiencia, para que se atreva un poco a contarla de alguna contratación sin tener que nombrar al proveedor, algo que nos ayude en esta mesa como lecciones aprendidas. Bueno, si no, luego los cafés lo comentamos. Ha habido una intervención de Juan Ignacio de un dato que no hemos sabido explicar del informe, y quizás sea bueno, ahora que estamos en una mesa redonda, intentar ver por qué ha salido ese dato, que era los problemas de rendimiento. Además, tú acabas de nombrar un informe que ha salido hoy en la misma máquina, pregunta abierta, y esta no estaba preparada porque ha salido pues, como tienen que salir las cosas. ¿Por qué creéis que en el informe las expectativas de rendimiento no han sido tan buenas? Y aquí el orden, el primero que crea que tenga una solución, y hablo de todos, de la mesa redonda, pues vamos a intentar dilucidar qué es lo que ha pasado. Tomás. Sí, bueno, hablo por experiencia propia. No sé si es el hecho de que el rendimiento no sea tan bueno, sino que, a ver, parto de lo que he dicho anteriormente, es decir, la madurez de las soluciones, el abanico de las soluciones, la tipología de arquitecturas y de máquinas que se pueden contratar en la nube son capaces de satisfacer casi cualquier tipo de carga. Es verdad que a veces requiere una reingeniería, pero creo que otras veces otro concepto muy, muy importante, al menos con los proveedores cloud en los que tengo experiencia, es el hecho de lo que comentaba antes, es decir, en nuestra casa, aparte de tener máquinas, pues tenemos tuberías, ¿no?, que son la red o la red de almacenamiento, donde nosotros probablemente en la mayoría de los casos no gestionamos lo que va dentro de la tubería. Cuando quiero decir no gestionamos es que la tubería es así de gorda y por allí van todas las cosas. Una vez es el correo, otra vez es una punta de un proceso de facturación, lo que sea. En el cloud, obviamente, sobre todo en entornos compartidos o en entornos públicos, como es normal, el proveedor tiene que tener determinadas restricciones al uso que hacemos, no de las máquinas, que probablemente van sobradas en capacidad si las dimensionamos correctamente, pero sí que nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones en las tuberías, porque en este caso los proveedores sí gestionan el uso que los clientes hacemos de las tuberías, ¿no? Y entonces, bueno, pues tendremos que pedir que nos den un poco más de tubería, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y esos son, bajo mi experiencia, los problemas que nos hemos encontrado. Bueno,
Yo si queréis cuento también mi experiencia, que va un poco en línea a la de Tomás. Yo creo que hay primero uno que es las expectativas. Yo creo que al final si se generan unas expectativas tan altas, luego la realidad a veces no cubre esas expectativas tan altas. Y como hay tanto cloud por todos los sitios, y esto ya lo sabe mi madre, la pobre que tiene ya casi 80 años, pues yo creo que eso hay que gestionarlo. Y luego las infraestructuras cloud son servidores allí en un CPD súper guay y tal, pero hay que llegar a ese data center. Y luego hay la letra pequeña de cómo se llega a ese data center, ¿no? Es decir, cómo hay parámetros de subida y bajada que hay que gestionar con el proveedor. Entonces, no es la máquina así, que eso al final, pues lo que necesites te lo ponen, sino todos los pasos intermedios hasta llegar a ese elemento, donde hay elementos que pone el proveedor y elementos que están en tu lado, ¿vale? Entonces, dar trazabilidad a todo eso, pues, y que todo sea óptimo como el último eslabón, pues no es lo habitual, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo troubleshooting hasta que consigues identificar todos los cuellos de botella y todas las necesidades de tuberías que tienes que ir cambiando, pues son muchos puntos, ¿vale? A ver, es absolutamente cierto. Hay unas condicionantes en cuanto al ancho de banda cuando te conectas con un CPD de Microsoft. La verdad es que no sé los detalles de los demás, pero en los de Microsoft sí. Existe la posibilidad, y la damos, de abrir una conexión dedicada con nuestro data center. En nuestro caso se llama ExpressRoute y permitimos conectar un canuto con nuestro data center y que la computación sea muchísimo más fluida en los casos donde haya necesidad. Dicho lo cual, real time no es porque te estás llevando cosas lejos y las tienes que traer. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar también en conceptos de edge computing. O sea, hay cosas que llevamos a la nube a nuestros data centers, en nuestro caso en Irlanda, en Europa, pero también hay cosas que podemos computar aquí en Madrid, por ejemplo, CDN. Podemos traer la CDN aquí a Madrid y entonces la experiencia de rendimiento es muchísimo mejor porque hay elementos de esa computación que hacemos aquí en Madrid y otros elementos que nos llevamos a la nube. Voy más. Imaginemos que estamos hablando de un sistema de cámaras de control de seguridad en los cuales tenemos que detectar en tiempo real, en el segundo, una amenaza de cualquier tipo, que esto puede pasar cuando estamos hablando de temas de terrorismo, o estamos hablando de sanidad en el que un paciente se nos puede estar levantando con el gotero y le pueda pasar algo. Ahí es que a lo mejor un segundo de delay es demasiado tarde para evitar algo. Y ahí la computación se tiene que hacer en el dispositivo. Y no hablo de servidores, hablo de dispositivos de Internet of Things, de dispositivos minúsculos. Y ahí también estamos llegando a la capacidad de poder llevar inteligencia que está en la nube, temas de machine learning, procesado de inteligencia artificial, llevarlo a través de contenedores al dispositivo y luego eso conectarlo con la nube para hacer análisis ya un poquito más que no tenga que ser en tiempo real. Entonces, el mensaje, que me he puesto un poco técnica, perdón, el mensaje de todo esto es: podemos solucionar esos problemas de rendimiento haciendo una buena arquitectura de la solución, comprendiendo las necesidades que eso tiene para el negocio y las implicaciones y la necesidad de latencia que pueda tener. Entonces, se pueden hacer cosas en tiempo real computando partes aquí en Madrid, incluso computando cosas en dispositivos puntuales. Lo que tenemos que entender como proveedores y trabajar conjuntamente es en hacer esa arquitectura de la manera más óptima posible. Sí, yo por mi parte, la verdad es que cuando ha salido el dato, la verdad es que me ha sorprendido. Es decir, que yo desconocía porque nosotros no hemos tenido realmente grandes problemas de rendimiento en las pocas experiencias que hemos tenido con respecto al cloud. Pero sí que es cierto que cuando lo ha comentado Juan Ignacio el dato, que he visto que además que tú lo apuntabas, ¿no? Me he acordado precisamente del otro monje escribano, que siempre me está hablando de la latencia. No solo del ancho de demanda, pero está muy preocupado por la latencia. Es decir, oye, Juan, esto tenemos que resolverlo y tenemos que poner, en el pliego tenemos que poner parámetros muy técnicos sobre la latencia, porque si no nos cargamos todo el equipo. Así que yo creo que podría ir por ahí. Muy bien, yo creo que hemos resuelto un poco el enigma de que quedaba abierto. Tiene sentido, creo que todo lo que habéis dicho. A mí creo que da una respuesta a esa incógnita que planteaba Juan Ignacio y que no teníamos solución. ¿Alguna otra puntualización, comentario del resto de la mesa? Porque vamos a ir ya cerrando para las conclusiones. Javier. Sí. A mí me ha llamado también la atención que el tema del rendimiento aparezca ahí como uno de los grandes temas de la nube. Yo creo que es un cambio de arquitectura para hacerlo bien, es un cambio de arquitectura y eso presenta un montón de desafíos técnicos. Igual ese conjunto de desafíos técnicos pues, se achaca al rendimiento. Pero bueno, creo que capacidad, cuando uno contrata sistemas en la nube, pues
hay una capacidad por ahí detrás y de poder responder a picos de demanda, etc. Ahora bien, todo el conjunto que es la capacidad en la nube, el canal de comunicación, cambios de arquitectura, otros modelos de autenticación, etcétera, etcétera, finalmente, ¿cómo aterriza eso en nuestros usuarios? Pues todo eso a veces causa problemas de rendimiento, pero bueno, hay que analizar la cadena. Félix, querías... En muchas ocasiones los nuevos desarrollos llevan muy ligados a la infraestructura, entonces ahí hay una capa en el medio que muchas veces se achaca a la infraestructura, ¿no? Dices, bueno, he puesto una nueva aplicación en la nube y me va fatal, y te lo achacas a la nube cuando realmente es la arquitectura de la aplicación, o el desarrollo no está bien hecho, o no está optimizada la aplicación en esa infraestructura nueva, no es posible. Eso por lo menos yo creo. Está claro, si nosotros estamos viendo también un rol, el rol del arquitecto, y no solo con la visión de arquitecto técnico, sino arquitectura empresarial. Cada vez en esta descentralización mayor tienes que tener claro este mapa, y un mapa con visión de negocio, como habéis dicho. Bueno, para cerrar voy a pasar la palabra a Antonio Crespo. Sí. Que es director de Queen y Managing Partner también. Bueno, pues nada. Mi despedida es lo que nos separa del café, así que seré muy breve. Lo primero es agradecer a Carlos y a Quirón, que no está, que se ha tenido que ir a cumplir sus KPIs, el que nos hayan invitado a su casa. Muchísimas gracias. Agradeceros a todos los ponentes que hayáis venido. Y la verdad es que tengo poco que aportar. A mí me pedían que hiciera un resumen, se ha hablado de muchísimas cosas. El informe lo tenéis todos, es un informe que tiene muchísima información, creo que hay que deglutirla, creo que hay que mirarla y a cada uno de nosotros pues probablemente nos interesarán distintos temas. Me ha gustado mucho, como no podía ser de otra manera, y está mal que lo diga yo, la exposición de mi compañero Juan Ignacio, que como siempre nos ha abierto la mente a otros aspectos relacionados con la historia y con la cultura. Me doy cuenta de lo poco que sé, aunque soy de los pocos que he mirado dónde está Maguncia, Está en Alemania, a orillas del Rin, otra vez la hegemonía germánica que nos llevan imponiendo desde hace siglos. Y lo que sí que está claro, independientemente del tema y de la correlación histórica, es que siempre hay un tema cultural detrás, ¿no? Yo me pregunto, esos reyes que tardaron tiempo en irse a las imprentas, pues cuánto fue el tiempo que tardaron, porque probablemente esa es la razón por la cual las grandes compañías o las medianas compañías, pues en ese proceso de transformación y en ese cambio que en cierta manera también es cultural, pues están tardando a lo mejor en adoptar temas de los que llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Porque con independencia de los aspectos tecnológicos que sois vosotros los expertos, pues sí que es verdad que de la nube, ¿no? Probablemente con otros nombres, ya SPs y demás, pues llevamos hablando desde luego desde lo que es mi vida en el mundo tecnológico, que empieza ya a cubrir algunas décadas. La exposición de Quirón, la verdad es que me ha gustado también muchísimo. Creo que hay una correlación directa y manifiesta entre el mundo del outsourcing y cómo hemos visto el mundo del outsourcing y el mundo de la nube. Estoy también completamente de acuerdo en que la visión a futuro es una visión donde necesariamente vamos a tener que ir yendo hacia una mayor innovación, donde probablemente cambiarán los KPIs, y probablemente es la razón por la cual, y sin entrar en lo que habéis comentado respecto de los costes y demás, pero probablemente es una de las razones por las cuales todavía no estamos viendo esos ahorros, ¿no? Quizás en el mundo del outsourcing, del que llevamos a lo mejor en España 15, 20 años, pues también al principio nos costaba muchísimo ver esos ahorros, y yo creo que no estábamos preparados como organizaciones, ¿no? Hemos sufrido un proceso que a lo mejor ahora, visto hacia atrás, pues nos resulta difícil el evaluarlo de una manera, si queréis, más objetiva, pero sí que es verdad que las organizaciones hace 15 años éramos todos muy tecnólogos, se nos decía que teníamos que evolucionar a ser gestores. Creo que esa transición la hemos recorrido con mayor o con menor velocidad y ahora somos muchísimo más gestores que tecnólogos, ¿no? Eso es algo que indiscutiblemente está relacionado con la nube y probablemente pues, nos requerirá un grado adicional de madurez, ¿no? No sé si es políticamente correcto o no decir que a lo mejor
ahora mismo estamos en la fase body shopping de la nube, ¿no? Y tenemos que pasar a la fase verdadera donde se definan unos KPIs, esos KPIs sean KPIs de negocio y eso sea lo que nos permita dar el salto al verdadero outsourcing, si se me permite la analogía. Y poco más que añadir, agradeceros, la verdad es que ha sido muy, muy interesante escucharos. Creo que el mensaje general que se trasluce es que al final la nube, al margen de los condicionantes tecnológicos, es un reto en la gestión, es un reto en los cambios de modelo de negocio, es un reto en el cambio de los procesos, es un reto en la arquitectura empresarial. Creo que es un concepto nuevo, que es un concepto donde os invitamos a todos a compartir este tipo de experiencias. Ya sabéis que desde Quint nos encanta el juntaros en foros y el debatir, porque creemos que eso es lo que verdaderamente enriquece. Esto no es un tema de metodologías, esto no es un tema de libros, esto es un tema de compartir experiencias, esto es un tema de que cada uno de nosotros pues podamos realmente el compartir con los demás cuáles han sido nuestras experiencias y demás, ¿no? Me quedo también con el mensaje de José Manuel de la promiscuidad. Creo que es buena la promiscuidad, creo que hay que probar en la nube, siempre en la nube. Y creo que es una cuestión pues también de probar, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que incluso desde el lado de la provisión del servicio pues los propios proveedores están en su proceso de transformación, muchos de ellos desde modelos a lo mejor más tradicionales hacia otro tipo de modelos, y todos estamos aprendiendo en ese camino, ¿no? Es un proceso de madurez del que tanto los clientes finales como los que estáis en la provisión, incluso los que como nosotros consultores pues apoyamos en todos los procesos de migración y en toda esa transformación en el sentido amplio del término, pues estamos aprendiendo en este camino. Esperamos que sigáis colaborando con nosotros en estos informes. Este informe es el primer año que lo hacemos y nuestra idea es replicarlo anualmente, lo cual pues, nos dará el valor también de no solamente evaluar el momento en el que estamos, sino también la evolución y cómo van cambiando todos esos parámetros. Y aprovecho también para invitaros a todos el día 26 de noviembre, si no recuerdo mal, presentamos nuestro informe de outsourcing, que muchos de vosotros ya conocéis. Es un informe que ya llevamos 5 años realizando, donde le preguntamos al mercado, os preguntamos a vosotros, usuarios, cuáles son las tendencias que veis en el mundo del outsourcing y un tema pues, que sabemos que genera especial morbo, que es la valoración que hacéis de cada uno de los proveedores, tanto a nivel global como por cada una de las torres y los KPIs que nosotros identificamos como claves en esos índices de satisfacción con los proveedores. Así que estáis todos invitados y nada más. Agradeceros nuevamente a Carlos vuestra invitación y a todos vosotros vuestra colaboración y vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a todos.